Desde el inicio de la civilización, es común reconocer el miedo de los seres humanos a la muerte. Es por ello que existen infinidad de relatos sobre seres inmortales. Siempre nos ha seducido la idea de vivir eternamente. Tal vez por este motivo nos apegamos tanto a las diferentes religiones y sus promesas de la vida eterna, encarnación o ascendencia a un plano de iluminación o propiamente hablando tierra de dioses. Claramente el concepto de inmortalidad es basado enteramente en la fe y no existe prueba de que haya algo realmente imperecedero. Incluso el universo mismo en algún punto encontrará su fin. Es la realidad que enfrentamos, pero ¿qué tal si les digo que les traigo la historia de un hombre que vivió, o tal vez aún vive, y pone en contradicho todo lo que les acabo de decir? Bueno, durante el siglo XVIII surgieron rumores, e incluso una popular leyenda urbana, que cuenta de un hombre carismático, erudito y muy enigmático, que recibió elogios por grandes personajes históricos como Voltaire, reconocido escritor, historiador, filósofo y abogado francés durante el periodo conocido como la Ilustración. Todo esto inició en 1710 y 1740 en Europa. Para estas fechas se hizo conocido el nombre del conde de Saint-Germain, un misterioso hombre del que no se sabía su procedencia, familia o edad. Frecuentaba las cortes europeas y trataba con reyes y la alta aristocracia. Era descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado. También destacaba por ser elegante, y gracias a sus conocimientos y particular encanto era encontrado muy atractivo. A pesar de todas las cualidades mencionadas anteriormente, estas no eran lo más llamativo de este personaje, pues también recibió gran reputación por ser capaz de convertir metales en oro, crear diamantes y derretirlos, pero lo más sorprendente fue ser el inventor de un elixir capaz de prolongar la vida hasta ser inmortal. Existen muchas especulaciones, relatos y análisis históricos sobre él, por ello narraré la recopilación de algunas historias, siguiendo una línea cronológica. La primera referencia a Saint-Germain procede de Viena, mediados del siglo XVIII. Los que le vieron lo describen como un hombre que rondaba los 30 o 40 años y visitaba los salones más elegantes de la ciudad. La historia dice que siempre aparentó esta edad, parecía no envejecer nunca. Desde 1737 a 1742 supuestamente estuvo en Persia estudiando alquimia. Se trasladó a Versalles en ese mismo año y en 1745 anduvo por Inglaterra en plena revolución jacobita, dirigida por el príncipe Carlos Eduardo Estuardo. A finales de 1745 fue arrestado en Londres tras ser acusado de apoyar a la causa de los Estuardo. Luego sorprendentemente fue liberado y volvió a Versalles, en donde se convirtió en una de las personas más próximas a Luis XV y a Madame Pompadour, con la que se llegó a relacionar íntimamente. Para 1775 el conde de Saint-Germain fue a la India. Cuando regresó se quedó en el castillo real de Chambord en Turenne, por invitación del rey Luis XV. Allí coincidió con Voltaire y se dice que en una carta que Voltaire escribió para Federico el Grande, describió a Saint-Germain de la siguiente manera: es el hombre que nunca muere y que todo lo sabe. En 1760 el rey de Francia lo envió a La Haya como representante personal para negociar un préstamo con Austria y así ayudar a financiar la guerra contra Inglaterra. Durante esta encomienda se cuenta que se enfrentó con su antiguo amigo Casanova por la discusión de la moneda, relato en el que Saint-Germain utilizó una moneda corriente y la convirtió en oro, pero Casanova lo increpó de haber realizado un truco. Luego fue acusado por el conde Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis, de conspiración contra Francia, pues ponía sus intereses personales sobre los de los franceses, suceso que precipitó su huida. Salió de Francia y fue a Londres en 1760. Para 1768 supuestamente fue a Rusia y estuvo implicado en la revolución como consejero del conde Alexei Orlov, jefe de las fuerzas imperiales rusas, nombrado en dicho puesto por Catalina la Grande. En 1779 viajó a Alemania y Baviera. Finalmente murió el 27 de febrero de 1784 y hay registro de este hecho en documentos franceses en la residencia del príncipe Carlos I. Luego de este repaso debemos pensar que, si la historia realmente transcurrió así, entonces podemos calcular que Saint-Germain estuvo presente en los relatos conocidos o documentados en un periodo de 74 años. Lo inquietante de este dato es que a lo largo de este periodo, en diferentes ocasiones se menciona que siempre aparentó la misma edad, parecía no envejecer. Otra curiosidad es que no se tiene conocimiento de su fecha de nacimiento, ni qué hizo antes de ser reconocido. Dicho esto, viene lo interesante. En el libro de Touchard se relata la anécdota en que Saint-Germain se encontró con una condesa ya de avanzada edad, y este le presume de haberla conocido cuando ella era una niña. La condesa, que tenía más de 70 años, le dijo que era imposible,
Saint Germain sonriendo le contestó que no era imposible y luego afirmó: soy muy viejo. Enseguida salió del salón sin cruzar más palabras. Se dice que la condesa afirmó que recuerda que cuando tenía aproximadamente 10 años, conoció un hombre guapo y muy llamativo, pero no podría asegurar si se trataba de Saint Germain, pues solo lo vio una vez. Además, si aquel hombre decía la verdad, debería tener al menos 100 años y no 40 como aparentaba. Continuando con la leyenda, esta cuenta que el conde era capaz de hacer brebajes capaces de curar cualquier enfermedad, y hacía más una fortuna durante su estadía en Holanda, lugar en el que vendió muchas curas efectivas bajo el seudónimo del conde de Surmont. En otra de sus hazañas se cuenta que logró revivir a una amiga de Madame Pompadour que se intoxicó con hongos, pero lo más relevante, o al menos para esta historia, es que presumía con sus amigos el ser inmortal y llevar en la faz de la tierra más de 2000 años. Incluso contaba que conoció a María y a Jesús. Según sus alardeos, él fue invitado a las bodas de Caná, aquel evento en que Jesús convirtió el agua en vino, y para rematar decía que siempre supo que el Mesías tendría un final amargo. Al escuchar estos relatos se puede suponer que tal vez Saint Germain solo era una persona que le gustaba impresionar a los demás y contar historias antiguas posicionándose en ellas como partícipe con el objetivo de tener un lugar privilegiado en las altas cortes reales, pero hay algunos detalles que datan luego de su presunta muerte. En 1785 se dice vivió junto a Franz Anton Mesmer, a quien según muchos el conde inició en el hipnotismo y el magnetismo personal. En el mismo año, según los archivos de la masonería, el nombre de Saint Germain aparece como un representante para una convención, y tocando el tema de los masones, hay rumores de que Saint Germain inspiró a Adam Weishaupt en la creación de los Iluminados de Baviera, es decir, el grupo mayormente conocido como los Illuminati. En 1821, según algunos documentos, el conde se ve obligado a cambiar su nombre por el de Mayor Fraser, empezando a colaborar con el movimiento de la teosofía y trabajando junto a Madame Blavatsky. En 1897, la cantante francesa Emma Calvé dedicó un retrato suyo a su amigo el conde de Saint Germain. Y para 1945 se constituyó la Hermandad de Saint Germain que la venezolana Connie Méndez se encargó de propagar. Aún una vez repasadas las fechas históricas de menciones o referencias al conde tras su presunta muerte, llega el año 1972, momento en el que sucede uno de los eventos más impactantes relacionados a esta historia, pues apareció un hombre llamado Richard Chanfrey, quien en un documental francés subtitulado al español que dejaré abajo en la descripción, entre comentarios daba a entender que él era el conde de Saint Germain, aunque luego en posteriores documentales negó serlo y llamó amarillistas a los medios que lo proclamaban la reencarnación del mismo, ya que este referente solo lo utilizaba como nombre artístico. Lo que hace especial a Richard es que se hizo famoso en la década de los 70s por poder convertir el plomo en oro a través de la alquimia. Pero no fue uno de los que simplemente fanfarroneaban, sino que lo demostró en un directo en la televisión española bajo la vigilancia de un grupo de químicos y joyeros. En dicho programa explicó que un día un hombre le entregó un objeto que contiene en su interior un polvo derivado del concepto alquímico llamado piedra filosofal. Sin embargo, él solo conocía una parte de los componentes de dicho polvo y no sería capaz de replicarlo. Este polvo era capaz de convertir cualquier metal en oro, al ser combinado bajo el calor, según lo narrado por Chanfrey. El link del programa también lo encontrarás en la descripción. Luego de este show, Richard repitió el experimento en más programas y consiguió ser gran influyente de celebridades y famosos de Francia, ya que también realizaba profecías que solían cumplirse. Por desgracia para él, su polvo alquímico se terminó, y como no conocía el proceso para producirlo, dejó de ser relevante, perdió popularidad, y a pesar de su intento de relucir como cantante o pintor, no logró levantarse. Y para su infortunio se le sumaron los problemas financieros de su esposa. Trágicamente, para el año 1983 fueron hallados los cuerpos de Richard y su esposa sin vida en su auto. Se habían suicidado y lo único que dejaron fue una carta escrita en la que solo decía lo siguiente: me voy y me la llevo porque es tan parecida a mí. Lo cual deja muchas preguntas en el aire, y entre esas preguntas queda el hecho de que Chanfrey jamás reveló cómo conoció al hombre que le entregó el objeto, tampoco cómo aprendió los conocimientos alquímicos. Y los tuvo que haber tenido porque él demostró que el objeto solo funcionaba en su presencia, por ser alquimista. Además también explicó que el principio de la transmutación era la transmutación de sí mismo, algo que solo entendían y conocían ellos. Ahora, tejiendo los hilos narrados hasta este momento, puedo inferir que tal vez Saint Germain fue quien le enseñó los conocimientos básicos y le entregó el objeto con el polvo alquímico a Richard. Sin embargo, esto nos deja la interrogante de cuál era su objetivo y por qué entre todos lo eligió a él. Para finalizar con esta fascinante historia,
les comento que en 1990, la hermandad formada por Connie Méndez cambió el nombre de la Hermandad de Saint Germain, supuestamente por sugerencia del mismísimo conde, a Metafísica Renovada Raisol. Y con este dato terminan las menciones al misterioso inmortal, o al menos por ahora, porque tal vez dentro de unos años sepamos más sobre este fantástico personaje. Como bonus les comparto que gran parte de la ambientación musical de este video fue compuesta por Saint Germain. Si desean escuchar más de sus composiciones lo pueden buscar en YouTube. Espero les haya gustado este video, no olviden darle manita arriba, compartirlo y suscribirse. Les habló Serán y esto es BRF Online, un canal, diversas voces.